Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más al canal. Hoy la verdad que es un contenido especial porque no voy ni a jugar a videojuegos, ni a entrevistar a nadie, ni a hablar de fútbol. Me hace especial ilusión y no lo digo por quedar bien, porque están escuchándome y viéndome al otro lado a las invitadas e invitados de hoy. Lo digo de verdad que es cuando te abres un canal de Twitch y en este caso para recaudar fondos para investigación médica, tienes que pues, crear contenido, hacer contenido variado y hay días que dices, no sé qué he hecho hoy, y otros días que dices, me siento orgulloso y es de las cosas que da sentido a tener un canal de Twitch. No hace ya tiempo que lo estaba barruntando el poder hacerlo. Hace tiempo hicimos una tertulia como en general de la discapacidad, de las personas con discapacidad, los tabús, los clichés, también el tema de la asistencia personal. Y tenía pues en mente desde ese momento poder hablar también de la sexualidad de las personas con discapacidad, aunque parezca una obviedad, claro, pues nos hace falta como todo el mundo, pero pues es fácil de decir, pero luego realmente pues no se ve tan así, ¿no? Se nos ve como, eso, como niños pequeños o como, bueno, pues en verdad, pues ya con el día a día que les cuiden, que les ayuden, que tengan, bueno, que vayan al cole, que hagan macromé, que vayan a la universidad, pues ya tienen bastante, ¿no? Con todo eso. Y no, pues la verdad que no. Y hablaremos también, aparte del tema de la asistencia sexual, que es un tema, bueno, que vuelve a estar de noticia porque hace poco fue trending topic, un hilo en Twitter y también habló de ello una influencer con bastante polémica y bueno, no lo he hecho por eso, como digo, hace tiempo que lo tenía pensado, pero me parece que también es un tema muy interesante, aun con sus polémicas y sus propias diatribas morales que tengo yo conmigo mismo. Pero bueno, voy a dar paso, porque quiero dar las gracias y porque es un placer tener a, como les comentaba antes, a gente pionera en este movimiento que yo, al principio cuando empecé a enterarme que existía lo de la asistencia sexual, verlos en documentales, verlos en programas de televisión y, bueno, poderlos tener hoy aquí para hablar de ello y también para toda la gente que tenga dudas sobre el tema, que ya os invito desde ya a por el chat dejar vuestros comentarios, opiniones. Bueno, opiniones no porque aún no hemos empezado a hablar, pero ya me entendéis. De opiniones y comentarios, preguntas que tengáis también, intentaré trasladarlo. Paso ya a la sala de invitadas, invitado para saludarlos. Ahora sí, ¿veis? Ahora ya se está viendo, como habréis deducido. Nada, quiero daros la bienvenida y bueno, voy a presentaros, ¿vale? Si digo algo mal, me corregís. Anaya Guerreiro. Bueno, veo Fernández Guerreiro. Una matización. Por lo que me chiva tu cámara. Terapeuta y sexóloga, entre otras cosas. Porque si nos podemos salir el currículum cada uno no acabamos. Pero, y bueno, coordina también los proyectos y la plataforma de Tandem Team. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Charo Ricard, sexóloga y presidenta y fundadora de Sexualidad Funcional. Además es una, igual que yo, aunque con otro tipo de discapacidad, también tiene un tipo de discapacidad, es una persona con discapacidad. Y ahora está silenciada. Si quieres contestar o saludarme o decirme, ¿has dicho todo mal? Ahora. Sí, sí, hola, hola, encantada. Igualmente, muchas gracias. Dimitri Zorzos, no sé si lo he dicho bien, ¿es así, Zorzos? Vale. Bueno, Zorzos en griego, Zorzos, pero vale, sí, más, suena mal, pero suena para mejor. poder pronunciarlo es Zorzos, Vale, pero bueno, Sorso, se queda más, te da más empaque. Masajista, terapeuta corporal, asistente personal y asistente sexual a personas con discapacidad. Y aparte también, pues, compañero y pionero de la labor con Charo en sexualidad funcional de Valencia, aunque bueno, no paras, ahora estás en Grecia, como decías. Y Monse García, que es encargada de la comunicación en asistenciasexual.org, además de asistente sexual para personas con discapacidad. Bienvenida también, Monse. Muchas gracias por estar aquí. Está silenciada, por cierto. Ahora ya. Gracias por invitarme. Y bueno, lo comentaba antes también con ellas que todos los que estamos aquí sois gente de pro asistencia, ¿no? A favor del tema de la asistencia, con bastante matices y a lo mejor, pues seguramente diferentes puntos de vista. No sé si tantos como dentro del feminismo hay o dentro de las izquierdas, pero bueno, pero hay también matices y modos de ver como es normal, pero creo que va a ser enriquecedor para toda la gente que lo pueda ver. He considerado, lo digo también aquí públicamente, había gente a lo mejor que puede estar en contra meter a una persona que esté en contra de la asistencia sexual. Pero para el final el argumento que podemos debatir sobre ello, ahora debatiremos sobre ello, pero que el argumento sea enrocarse en no, caca, mal,
¿Es prostitución? ¿No se puede hacer? ¿Pecado? Pues tampoco podía aportar mucho, ¿no? Entonces, pues me parece bastante ya enriquecedor y con la gente que somos. Y bueno, yo me presento para la gente que haya entrado a ver esto y no sepa quién soy, muy brevemente. Soy Abraham Guirao, soy presidente de una asociación que se llama Conquistando Escalones. La agrupamos los afectados por una enfermedad que se llama distrofia muscular de cinturas del tipo 1F. La característica principal que nos hace un poco ser medianamente interesantes para los científicos es que la proteína que nos causa la enfermedad, la mutación en dicha proteína, nos inmuniza ante el virus del SIDA. Entonces, bueno, hace ya bastantes años tenemos trabajando a científicos del Instituto Carlos III de Madrid, Universidad de Valencia, la FE de Valencia, en colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona, centros en Italia, Reino Unido. Estamos bastante avanzados, estamos ya cerca de los ensayos clínicos, ojalá si no el año que viene, al siguiente. Tenemos fármacos que funcionan ya en células humanas y en laboratorio. Y bueno, aquí en el canal, pues entre otras cosas, también es otra parte más, aparte del libro infantil que escribí hace un tiempo, aparte de todos los eventos, campañas que hacemos, para recaudar fondos. Tenéis por el chat y la gente que lo vean diferido en YouTube los links para poder colaborar si queréis. Luego lo recordaré y lo iré ampliando. Pero bueno, en breve me callo, ¿vale? Perdonadme, estáis ahí todos. Me hace falta están esperándome como, vale, ¿cuándo hablamos? Antes de empezar con el tema de la asistencia sexual, que es como el tema, ¿vale? También quiero tocar un poco el tema de las personas con discapacidad y el sexo de las mismas, ¿no? Yo por ir en silla de ruedas, la mayoría de gente piensa que no tengo sensibilidad de cintura para abajo. Es como un cliché, ¿no? Con todo el tipo de discapacidad que hay, se piensa que tienes una tetraplegia o no tienes erecciones, hablando bien y pronto. Que no pasa nada, la gente que no tiene erecciones tiene una tetraplegia y otros tipos de vivir la sexualidad y tal. No lo digo en ese sentido, que no se me ofenda a nadie. No me lo dicen por la calle, ni todos los días, ni pero la gente que tiene confianza o que se la toma, por eso nos da por hecho que no. Que no. Y además te infantiliza, como descartando un poco y tal. Bueno, como comentaba antes, las personas con discapacidad somos sexuadas, sexuales o como se diga bien. Nos gusta como a todos. Y os quería preguntar, la primera pregunta, ya me callo de verdad. ¿Cuáles creéis que son los primeros problemas, los principales, perdón, problemas, tabúes y clichés con el sexo y la discapacidad? Las primeras barreras que se enfrenta una persona con discapacidad a la hora de vivir y hablar de sexo. Os doy libertad a poder el turno que queráis y si veo que no habláis, pues ya diré yo, vale, pues habla tú. ¿Inicio yo? Perfecto, Sí. adelante. Bueno, yo creo que el primer de todos sería las barreras arquitectónicas que imposibilitan la integración y la accesibilidad de las personas con diversidad funcional a espacios dentro de la sociedad, ¿no? Para que puedan relacionarse, para que se puedan em, sentirse deseadas, para que puedan desear. Y yo siempre digo que el deseo se construye y realmente no existen espacios accesibles para que tengamos el contacto con todas las diversidades, atendiendo que la diversidad es un hecho de ciencia, es un hecho natural, la naturaleza es diversa en su pura esencia y se capamos se desviamos, generamos estas barreras, pues considero que este es lo primero, es la primera problemática que habría que trabajar. Claro, también hay otro tema que tiene que ver con las mentalidades, ¿no? Que de qué nos sirve una rampa cuando después la persona llega a un determinado espacio y se le mira como raro, o se no le mira porque da vergüenza, ¿no? ¿De qué sirve? Entonces también hay todo un trabajo aquí por hacer, ¿no? Un cambio de paradigma, que esto se podría empezar a hacer desde las escuelas y de todas las estructuras sistémicas que existen para incluir la diversidad como algo natural y no como algo raro, ¿no? Entonces, yo creo que si la educación fuera una educación discapacitista, o sea, que no tuviera una base capacitista y sexista,
y hubieran las estructuras para que todas las escuelas y institutos, centros educativos pudieran acompañar a las diversidades desde un lugar amable y amoroso, creo que sería todo mucho más fácil. Yo creo que ahí sería como las bases para generar, para que las personas con diversidad funcional no tuvieran tantos problemas, ¿no? Entonces, Cuanto más nos relacionamos con las personas con diversidad funcional, más naturalizamos y más aumentamos, ampliamos nuestra capacidad de desear a cuerpos no normativos, entre comillas, porque el normativo depende mucho del punto situado en que cada persona se ubique. Y esto sería así para empezar mi aportación. me parece muy bien, pero claro, veo que tú defiendes como una, y creo que a lo mejor puede ser que sea la clave, como un trabajo desde el inicio. Que en la escuela Sí, pueda ir el niño con discapacidad, la niña con discapacidad, a igual que los otros, absolutamente para todo, y ya lo ven como normal, y no, este niño apartado especial aquí, o a este colegio no puede porque no tiene rampa, o aquí no sé qué, o a clase de ciencia no puede acceder, y claro, y ver que en el día a día, pues, igual que uno es rubio, uno es pelirrojo, pues el otro va en silla de ruedas, o le falta un brazo, o no sé, claro, o mil cosas. Y claro. Sí, y el perdón. nada, y en la fase ya adulta, bueno, aparte de que podéis aportar lo que ha dicho ella, en la fase adulta, actualmente, a la hora de eso de relacionarse a nivel íntimo, a nivel de relaciones con otras personas, ¿cuáles crees que son los principales problemas o situaciones que se puede encontrar una persona con discapacidad? Bueno, yo quería decir que estoy de acuerdo con Anaya y un poco contigo, que tú lo has dicho al principio, ¿no? La gente no sabe que tengo por el hecho de estar en una silla de ruedas. Entonces, es muy importante el desconocimiento social que hay acerca de los diferentes tipos de discapacidad. No se trata de que todo el mundo sepa todo sobre las distintas discapacidades, pero sí que o sea, que le demos importancia a esa diversidad a los diferentes cuerpos y a las diferentes dificultades que tenemos las personas, ¿no? En general, que si no es física será un problema psicológico o de otra índole, ¿no? Todas las personas pasamos por épocas buenas, mejores, peores y todos tenemos nuestras dificultades, pero el desconocimiento hace que muchas personas te vean por la calle y no sepan muy bien quién eres, ni cómo te relacionas o qué puedes hacer con tu cuerpo, ni cuáles son las cosas que sí que puedes hacer, más que las que no puedes hacer, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso sí que solamente es educación e información. Y ahí estamos muy, muy atrasados porque la inclusión no es real, ¿no? Ni en las escuelas, ni en ningún sitio, ni tampoco, como dice Anaya, en los lugares de ocio, ni la accesibilidad es total, con lo cual, pues ahora yo tengo, por ejemplo, una persona conocida que me dijo, oye, hay más personas con discapacidad, ¿ahora o me lo parece? No, es que ahora pueden salir a la calle, antes no salían, ¿no? Y en otros lugares, como Dimitri también sabe, pero en Grecia es mucho más difícil salir a la calle y se ven menos personas posiblemente. Pues esa es una cosa importante, pero y por lo que comentabas tú a nivel adolescencia, pues va a depender mucho de los factores desde la infancia que ha vivido esa persona hasta su adolescencia, si ha estado recluida o si ha estado en un ambiente familiar que lo potencia o que lo más que o lo restringe o esto no es para ti, como tú decías antes también, ¿no? Tienes otras cosas más importantes de las que preocuparte, que relacionarte y desarrollarte sexualmente con todo lo que somos todas las personas que nos desarrollamos sí o sí, pero con más recursos, con más posibilidades o con menos. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, pues he ido a un colegio como el resto de personas, ¿no? Cuando tienes una dificultad física que no te limita tanto, pues, y yo creo que eso ha hecho que todas mis compañeras y compañeros sepan qué cosas puedo, no puedo, hago mejor, me dificultan, ¿no? Y vayan conociendo un poco que soy una persona como el resto de las personas, que tengo las mismas necesidades de relacionarme y que puedo relacionarme y que puedo gustarle a las personas y que puedo desear tener novio o pareja o ligues, ¿no? Simplemente. O sea que eso es importante, pero para eso
hay detrás una familia que te tiene también que, y una educación, que a veces nos falta la parte también de educación de quiénes somos nosotros y qué podemos hacer con este cuerpo que tiene alguna dificultad, ¿no? La que sea. Entonces, y ese apoyo familiar de que eres una persona como el resto. Yo creo que eso es importante hasta llegar a la adolescencia. Para mí, vamos, no sé, no quiero enrollarme mucho porque yo hablo mucho y si no, no paro. Así que No, no dejo os preocupéis. la palabra a otra persona. Monse, Dimitri, Perdón. ¿quieres comentar algo al respecto? Cojo el turno, ¿vale, Dimitri? Ahora te lo paso. No, como que las compañeras han comentado, yo creo que sí, también la base es la educación, la familia, es decir, todos los agentes sociales que nos influyen prácticamente desde que somos chiquitillos hasta que nos vamos evolucionando y vamos creciendo, la adolescencia, la etapa más adulta. Pero creo que, por ejemplo, yo creo que ese cambio de paradigma también tiene mucho que ver con el imaginario social que tenemos en cuanto a las personas con diversidad funcional. Es decir, si los empezáramos a considerar a todas ellos, ellas, personas no solo sexuadas, sino sexuales, deseantes y deseables, si empezáramos a cambiar un poco este pequeño cambio, yo creo que mejoraría todo mucho. Y, por ejemplo, uno de los hándicaps que sería, yo creo que sería empezar tratando todo el tema de medios de comunicación, que salieran más personas referentes y que no salieran en los típicos anuncios de una determinada manera, con un rol muy, no, bueno, desde una vertiente muy capacitista siempre. Y también yo creo que influye mucho el porno, o sea, prácticamente, y sobre todo tratando temas de sexualidad, nos hemos criado la mayoría de personas viendo porno. El porno que hay mainstream es de una determinada manera, que ya sabemos todos un poquito cómo es, ¿no? Súper sexista, coitocentrista, etcétera, muchos largos etcéteras. Y yo creo que aquí sería un punto genial donde la gente aprende del sexo viendo porno y si se incluyera personas con diversidad funcional como una parte más dentro de los roles, los personajes, las historias, yo creo que sería un buen punto de entrada como para empezar a incluir, empezar a normalizar y empezar a verlos como eso, como cuerpos también deseantes y deseables. Ya está, me callo. Me paso el turno, Dimitri. Ha Hombre, comentado. yo no puedo decir nada más, me han cubierto los compas. Es como, voy a decir la típica palabra que no se ha dicho porque todas trabajamos en esto y por la necesidad de profundizar, pues nos decimos lo obvio que culturalmente todo esto ya han comentado las compas, se resume en la infantilización que viene de las familias y los entornos angélicos, ¿no? Que creo que Monse y yo podemos, a través del contacto, afirmar que no es nada, no va por ahí la cosa. Cada persona de, indiferente de la movilidad que tiene, la sensorialidad o la sensibilidad, pues sigue teniendo deseos, sigue teniendo ganas y sigue intentando encontrar una forma del contacto íntimo y erótico y que es en definitiva una parte fundamental que define el ser humano en sí, ¿no? O sea, el ser humano, una parte fundamental es es un ser sexuado y sexual. Y si le quitas esto o lo miras por otro lado, pues le quitas su esencia de ser humano. Yo lo tenía apuntado un poco para el final, pero viene un poco al tema. Yo hago un monólogo en el cual cuento que es una experiencia real de hace muchos años, que mi enfermedad es degenerativa, empezaba a utilizar la silla de ruedas tengo ahora 38, pues con 20 y algo, 20 y pocos o algo así. Y una noche había una chica que me miraba con parte sonrisa y parte cara de pena. Me decía, ay, qué pena, con lo guapo que eres, ¿no? En plan de, con lo guapo que eres, qué pena que me en silla de rueda. Y yo, que siempre me ha caracterizado una mano izquierda y un saber estar, le dije, qué pena que encima de fea eres gilipollas, ¿no? Pero
y me quedé a gustísimo. Pero claro, sí que es verdad que, además yo hice una encuesta hace poco en redes sociales y la gente fue sincera porque era anónima, que ver a una persona en silla de ruedas te tira para atrás. No es como el amor a primera vista es más complicado, ¿no? De pensar, ya yo creo que la mente de las personas ya como que te pones la barrera de todo el problema de, uy, ¿podrá tener sexo o no podrá tener sexo? Y presentárselo a mi familia y no sé qué y tal. Y aparte la atracción, ¿no? Como que tira un poquito para atrás. Y no sé si me paso de negativo y soy realista en esto. Además, estáis hablando mucho de la educación desde pequeño, o sea que yo estoy jodidísimo ya, porque ya mi generación llega tarde, ¿no? A esa aceptación y igualdad. ¿Y veis vosotras, y sobre todo también Monse y Dimitri, que trabajáis como asistentes sexuales con personas con discapacidad, una carencia especial de afectividad, de intimidad en las personas con discapacidad? ¿O es un poco, que me perdonen los gordos, que no soy gordofóbico, que yo soy gordo, ¿vale? Pero es un poco como, bueno, pues ligan menos, como también pues los gordos o los feos ligan menos, pues las personas con discapacidad, pues también. ¿O veis una carencia por esa crianza, por ese modelo paternalista en casa, que complica todo mucho más? Yo creo que depende un poco de la persona. No se puede generalizar y decir, sí, todos tienen un sentimiento de Claro, sí. soledad y se sienten aislados. No, creo que depende mucho de la persona, de cómo la ha vivido también esa discapacidad o esa diversidad funcional, porque, no sé, hay gente que la ha normalizado muchísimo y en su día a día pues no les supone un problema, ni algo que esconder, ni algo. Y luego hay, pues, otro tipo de personas que a lo mejor sí que se sienten mucho más solos y sexualmente, sobre todo, se sienten más aislados, más, que les falta ese contacto. Y ya no solo hablo de sexual, sino afectivo, sobre todo, de ese contacto piel con piel, de hablar, de conversaciones, de estar presente y de que alguien les escucha y les escucha de manera sincera y con cariño. No, bueno, sí, es mi experiencia o el contacto que yo he tenido con según qué persona. Yo quiero decir una cosa a raíz de lo que has dicho, Abraham, de tu ejemplo de la silla de ruedas, que pasa mucho, mucho más de lo que parece, ¿no? Pero yo creo que en los mitos y las cosas que decíamos al principio nos ha faltado una cosa que es la propia inseguridad de la persona o de creerse que es una persona sexual con todos sus derechos, con un cuerpo, con una mente, unos sentimientos y una forma de expresar esas cosas, ¿no? Y esa erótica y esa intimidad a la que tiene derecho. Entonces, cuando tú no eres consciente de que eres sexual o te lo crees y lo tienes integrado, que es una persona, más allá de la etiqueta que te pongan por la dificultad que tengas, eres persona como el resto. Entonces, yo creo que tu contestación está bien, pero a veces esas personas van por el otro lado, tampoco tienen la información, ¿no? de lo que tú puedes hacer. Entonces, no sé, si tú te crees que puedes, o sea, que eres sexual, igual no le hubieras contestado así, le hubieras contestado de otra forma o hubieras intentado ligar. Y también nos falta a veces que nos reprimimos nosotros al acercamiento hacia otras personas por el hecho de que nos van a ver, de que nos van a rechazar. Pero a todas las personas las rechazan también, y no solamente por su discapacidad, sino porque eres un borde o un antipático o un egoísta o por muchas otras razones, ¿no? Entonces, ese empoderamiento es el que nos falta mucho. Yo lo digo porque en mi caso yo ligo, y siempre lo digo, parece que como si fuera muy pedante, pero yo ligo, y Dimitri lo sabe, muchas veces más que mis amigas, y a veces me pregunto, ¿por qué? No lo entiendo, ¿no? Y porque yo no me veo diferente al resto, porque yo me acerco y ellos se acercan. Y también hay que verlo un poco como filtro. Pues si te rechazan, mejor, porque esa persona desde luego no tiene ningún interés, pero como si te rechazaran si no tuvieras discapacidad. Pero quien se acerca porque algo le llama la atención y también porque quiere relacionarse contigo. Entonces yo creo y lanzo de que creámonos que somos más sexuales de lo que nos creemos a veces, ¿no? Un poco ese autoestima y empoderamiento de salir a la calle y poder relacionarte con quien te dé la gana y atreverte a que te digan que no o a sorprenderte y alegrarte si te dicen que sí, como el resto de las personas. O sea, no sé, creo Sí, que es sí, tienes razón. Yo, por falta un ejemplo, poco. en mi caso, si tampoco vamos a centrar esto en mí todo el rato, pero en aquella, No, no, ahora era un ejemplo. sí, Sí, queda fatal, pero a ver, esa persona se lo merecía. Llevaba toda la noche además sí, generando problemas y
Ha sido como muy concreto, pero si no, de normal ni hubiera Sí, pero tú te contestado. lo tomaste con humor. Hay gente que esa Sí, chica le hubiera roto la autoestima y se hubiera claro. ido, se hubiera salido del local y se hubiera quedado hecho polvo, porque vale, soy guapa, pero como tengo esta dificultad, nadie me va a querer nunca en mi vida. No, no es real. Esa persona, por lo que sea, no, pero no por, ¿sabes? No, no hay que pensar siempre que es por el tipo de discapacidad o por la discapacidad o por la diferencia. Y si es así, pues no vale la pena. Me refiero, tampoco quieres a gente en tu Sí. vida que te esté recordando todo el día que tienes una dificultad. Claro, ¿sabes? yo, por ejemplo, yo tengo una autoestima altísima, pero ligo cero. También es verdad que no me acerco, ¿vale? Es que lo veo como raro. Yo creo que he perdido ya. Lo veo como raro ir. Y luego me junto con desconocidos, con todo tipo de personas. Pero claro, digo, el paso de ir a. Mira, me gusta esta chica, voy a acercarme. Lo veo raro, no sé, no me. He perdido, no sé, he perdido el de esto, Pues pero. pruébalo a ver qué pasa. Y Claro, luego. a mí también. Perdón. Dime. No, pero sí que creo que eso, que a lo mejor es una barrera que me pongo yo, ¿vale? Y debería quitármela, como que ya soy menos deseable a lo mejor por ir en silla de ruedas o más complicado. Y a lo mejor en verdad tengo a medio pueblo enamorado y no lo sé, pero que no se atreven a decírmelo. Pues. Eso. Dime, Claro, perdona, Ana, ya, claro. comenta. Claro, es curioso como hay varias problemáticas dentro del colectivo que giran, es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Cuando no hay representación, es decir, si las personas no se ven representadas, las personas del colectivo en los medios de comunicación, que son de los agentes que más impactan, ¿no? Y más influyen a nivel de la propia identidad corporal, de esta representación mental que cada persona tiene de sí mismo, ¿no? Si hubieran más referentes, más representaciones de corporalidades no normativas, de eróticas no normativas, eh, ¿cuánto ganaríamos como sociedad a nivel de plenitud, ¿no? De acercarnos y de abrirnos desde otro lugar, las propias personas dentro del colectivo, ¿no? Siento que este miedo tiene que ver con esta imagen, este autoconstructo mental, esta representación mental que cada persona tiene de su identidad, ¿no? Como persona con una condición afectada por un diagnóstico, sea él el que sea. Pero gira mucho en torno a esto, ¿no? Como cuando los demás me miran, yo podré mirarme también de esa manera, atendiendo que la sexualidad es totalmente biográfica, en esta biografía pues hay mucha subjetividad los matices, ¿no? Um, pues ganaríamos mucho como sociedad si hubieran más medios de comunicación, como ha dicho Mon, que representaran todas las diversidades que existen. Todas las personas del colectivo estarían mucho más integradas, con su autoestima mucho más empoderadas de sí mismas, ¿no? Más capacitadas para acercarse sin poner pues una rueda, un pie hacia atrás, ¿no? Sí. Yo creo que gira todo mucho en torno a este imaginario colectivo que impacta tanto en la sociedad. Simón, ¿se querías decir? Sí, que cuando ahora Ana ya ha comentado lo de la representación, también se me ha venido como a la cabeza, nos estamos centrando en la discapacidad, pero y todos esos factores que también juegan, o sea, la interseccionalidad, todo el tema de, vale, ¿y si soy género, o sea, el género, ¿no? Soy mujer con discapacidad, soy mujer con discapacidad a lo mejor racializada, o lesbiana. Todos estos factores también juegan muchísimo peso y creo que también es algo interesante como de darle una vuelta y de pensar en todo lo que estábamos hablando. Sí, sino además incluso como lo complica lo complica a nivel de visibilidad y a nivel de aceptación. Cuanto más colectivos pertenece, por decirlo de alguna forma, pues es más complicado, ¿no? El ser aceptado y demás. Con vuestro permiso me parece genial porque está para mí siendo interesantísimo, pero no hemos pasado en la primera pregunta y tengo como 20, ¿vale? Entonces, haceros el cálculo mental. Nada, antes de plantearos yo mis dudas como usuario que en algún momento hace unos años lo he sido, como os comentaba antes, fuera de cámara,
los debates morales internos y, bueno, y discusiones, como digo, también que ahora comentaremos que han sido un poco tendencias estos últimos días. Os pregunto, sabiendo, como decía, que tenéis diferentes a lo mejor enfoques, no exactamente igual, pero enriquecedores seguro, ¿qué es la asistencia sexual? ¿Cómo la definiríais? ¿Cómo funciona? ¿Qué protocolos se llevan a cabo para este, no sé si llamarlo servicio, cómo sería la palabra correcta? Y desde las plataformas en concreto que participáis y gestionáis, ¿cómo funciona? ¿Cómo os contacta una persona? ¿Y cómo es el proceso para ello? Adelante, 1, 2, Bueno, 3, Charo, por ejemplo. no, bueno, yo creo que en este caso Anaya podría empezar si quiere, porque nosotras en sexualidad funcional partimos un poco de la base de Tandem Team, aunque siempre pues, puedas hacerlo de una forma más específica o más especial o con algunas diferencias, pero el modelo es, o sea, Dimitri colaboró con ellos desde el principio, yo también, el recurso nos encaja así. Y bueno, tenemos, como digo, cosas diferentes, pero los que empezaron al principio fueron Tandem Team Barcelona. Y bueno, igual sí que es más diferente con el modelo de Monse, que no sé, no te conocía, Monse, por cierto, pero bueno, yo creo que puede empezar Anaya y si nosotros tenemos algo diferente, Dimitri está atento y los dos podemos decir algo. Monse no estará sola. Tú eres Pablo Iglesias, yo seré tu Echenique. No te preocupes. Vale, pues desde el modelo que proponemos es la figura, la nomenclatura que usamos es acompañamiento íntimo erótico, o sea, la figura del acompañante íntima. Esta figura pues es una figura que para nosotros y para la sociedad en general es muy revolucionaria, es una figura que propone a nivel de intervención y de presencia con el colectivo, una presencia horizontal en lo que se refiere a la relación, al vínculo que se establece. Y hablamos de acompañamiento y no de asistencia, sin tener nada en contra, que nos encanta la asistencia como nomenclatura también, pero por una cuestión de valores y principios sexológicos, creemos que como sexólogos llegamos al siglo XXI con un abordaje de la sexología biopsicosocial, donde donde hay mucha subjetividad y todas las personas que están en un encuentro íntimo y erótico, cualquier tipo de encuentro que se dé, ambas personas crecen como personas. Con lo cual, desde nuestro prisma, podemos decir que es imposible no sentirse acompañado ah, en las dos partes, la persona tanto más allá de la condición desde donde parta, está acompañando, nos estamos acompañando, ¿no? Entonces, creemos que hay siempre un crecimiento de cualquier parte, tanto la persona que es colaboradora externa que está dentro de la figura de acompañante, como la que acoge en este caso, que es la persona demandante, ¿no? Entonces se encuentran en un punto esencial y importante, que es la motivación por crecer a nivel íntimo y erótico, ¿no? Y ahí se encuentran dos personas con motivaciones en común más allá de su condición. Entonces hablamos de acompañamiento porque creemos en la horizontalidad, en cómo nutre la horizontalidad. Creemos que a nivel sexológico también ya hemos pasado este modelo fomentado por Master y Johnson, un modelo rehabilitador, higienicista, y si seguimos pues acompañando la historia de la sexología y lo aplicamos dentro del recurso, pues aquí tendríamos en cuenta la biología de la persona, los procesos psicológicos, cómo esa persona con su psique, sus procesos mentales también influyen en este encuentro, ¿no? Que yo como acompañante podría estar
abrazando y podría estar acompañando a esta persona. Entonces hablamos de esta nomenclatura que para nosotros es importante defenderla. Es una relación totalmente horizontal, recíproca, bilateral y nace este recurso desde la inquietud de también dar, de que la persona sienta que puede generar un impacto en la vida de cualquier otra condición, que no sea solo ella que desea, sino que también es deseada. Sentimos que es una figura que está más alineada con este cambio de paradigma que nosotras defendemos. Y dentro de este recurso, básicamente es un recurso que tiene un protocolo profesional detrás, compuesto de 4 fases. La primera serían las entrevistas que hacemos tanto a usuarios como a familias. Muchas veces acuden a nosotros, pues, primeramente familias o entidades tutelares, hasta que llegamos al usuario, que sería la última entrevista que hacemos dentro de esta primera fase, ¿no? No siempre se hace solo una entrevista, a veces se hacen varias hasta llegar a la persona que necesita y que demanda el integrarse dentro de este recurso. Después habría la fase de la mediación, que tratamos de poner en contacto a una persona que es colaboradora externa, acompañante, con el usuario o usuaria, y hacemos pues de puente, ¿no? De nexo, de intermediarios, buscando los 2 perfiles que puedan encajar, que sean el perfil más idóneo, que acoja en perfección. Tratamos siempre que sea lo más idóneo y siempre es fácil Un encajar. first dates, perdóname que te corte, un first dates, pero más profundo. Exacto, sí, Intenta que encaje a intentamos las dos que personas. exacto. Y en el momento que les ponemos en contacto, pues las personas pasarían para la tercera fase del protocolo, que es una fase que yo considero que es imprescindible, no tanto como todas las demás, pero es la fase en que de toma de contacto entre las partes es decisiva, donde las personas van a poder tomar la decisión, si quieren o no llevar a cabo un proceso de acompañamiento juntas. Y por eso que es decisivo, yo digo que la sexualidad, una de las cosas básicas tiene que ver con la toma de decisiones, en que la persona tiene el momento de decidir si quiero, si no quiero, de decidir cómo quiero, ¿sí? Y esto empodera mucho, principalmente biografías y personas que se encuentran en situaciones institucionalizadas, que no les suelen respetar su intimidad, su poder de palabra, ¿no? Entonces es un momento en que esa persona también tiene el derecho a incorporarse y a tomar riendas de su propia decisión y de su vida en ese momento. Entonces, en esta tercera fase, las personas se conocen, hablan de límites, de expectativas, hablan de fantasías, de deseos. Es el momento en que a ver se hace match, ¿no? Y se hace match, pues estupendo. Nos harían de dar el feedback, siempre pedimos comunicación fluida por ambas partes para tener claro en qué punto está el caso, la demanda en cuestión. Y esto sería la cuarta fase, es feedback y seguimiento. Es una fase que, aunque sea la última, está presente en todo el proceso. Imaginaros que llegamos a una segunda fase en que las 2 partes se ponen, la acompañante en este caso se pondría en contacto con otra acompañante y a lo mejor por la voz le tira para atrás. Puede pasar, me ha Sí. pasado, de me decir, oye, Anaya, pero es que su voz no me cuadra, no me gusta.
íbamos a quedar para hacer la tercera fase, la entrevista de expectativas, pero, ay, preséntame otra persona. Y ahí entramos otra vez nosotros de tratar de poner en contacto a otra persona para que hagan todos los pasos del protocolo. Sin, Y esto sería de manera muy resumida. Mm. y sin, bueno, sin quitar, tomando su palabra que ha dicho que poco que deja hablar a Naya y por buscar el, no contrapunto, sino la parte a lo mejor diferente y también por un tema de tiempos, que yo estaría hasta mañana, pero me gustaría hablar de, también ahora ampliaremos otros temas. Monse, desde asistenciasexual.org y como por lo que han dicho, yo también lo desconozco, ¿vale? Un poquito por lo que me habéis dicho estos días, pero poco más. ¿Qué otra visión, otro punto de vista o simplemente no tiene por qué ser diferente, sino el tuyo, autoaportación? Vale, yo voy a ser más breve que Anaya, ¿vale? Voy a resumir un poquito, pero básicamente, bueno, la página web se llama asistenciasexual.org y nace del proyecto de Tus manos son mis manos, que lleva Antonio Centeno, que es persona con diversidad funcional y que en su momento vio la necesidad necesitaba ese recurso, ese apoyo humano en el ámbito sexual. Él lo compara bastante con todo el tema de la asistencia personal. Igual que necesito una persona que me ayude en mis tareas diarias, en la alimentación, en la higiene, en saber cómo ayudarme a peinar, por ejemplo, pero con mi propia decisión de decir, vale, yo quiero que me peines así, simplemente que yo motrizmente no puedo, pues que en el ámbito sexual existiera una figura parecida. ¿Sí? Entonces, en concreto, pues se crea esto desde el punto de vista más de derechos humanos, de derechos sexuales, de poder que exista una figura, ese recurso humano que me asista, que me acompañe en mi sexualidad. Tiene ese puntito diferente con Tandem Team en el hecho de que igual no es un acompañamiento 100% erótico, sino que está visto desde una manera que igual más instrumental, de, vale, yo necesito una persona externa que me ayude a investigar mi propia sexualidad, mi propia autoerótica, que me ayude a conocer mi cuerpo, a explorar mi sexualidad, porque yo no puedo. Entonces está visto con ese matiz diferente, que obviamente también es un acompañamiento eh, no solo puramente corporal, sino obviamente también entran en juego pues la afectividad y otro acompañamiento a nivel más integral, pero que en resumidas sería un poquito eso, sería como un acompañamiento, pero más para investigar la propia autoerótica de esa persona que pueda jugar, que pueda investigar con su cuerpo, con su sexualidad, con su placer. Em, y bueno, aquí no tenemos ningún tipo de fases y demás, es algo mucho más autogestionado en el que cada asistente sexual, no solo aquí en España, sino también en Latinoamérica, está como bastante más ampliado, pues pone su anuncio en la página web con los servicios que ofrece y un poco siguiendo la línea del proyecto, y pone los precios, pone el tipo de movilidad, si se puede desplazar, si no, y a partir de aquí pone un correo electrónico, un teléfono de contacto y es el propio usuario el que se pone en contacto con la persona asistente sexual. A veces no solo es la persona en sí, sino que también pasa como en tándem, que a lo mejor es la familia o alguna residencia, algún centro tutelar que se pone en contacto con nosotros y a partir de aquí pues lo gestionamos. Yo pues me he establecido como una especie de protocolo de, vale, pues cuando me entra la persona, pues o quedo una primera reunión, una primera cita para conocernos, para explicarnos, para que me cuente un poquito sus expectativas sobre sus deseos, sobre lo que quiere realmente. Explico yo también los límites que tengo y qué cosas hago, qué no. Y entonces para establecer así como un punto de pacto, de unión, también me explica, pues, por ejemplo, el tipo de diversidad funcional que tiene, su tipo de movilidad, la sensibilidad corporal que tenga, y entonces a partir de aquí, pues generamos ciertos pactos para establecer ese encuentro. Pero bueno, ya te lo digo que es como mucho más autogestionado y no hay ninguna figura como intermediaria que haga de nexo de unión entre ambos. Ahora sí que se está pretendiendo crear como esta figura para, sobre todo, pues entidades o familias que quieran como este apoyo extra, como para conocer un poquito más. Pero en general parte un poquito más de esta base igual más instrumental, de esta persona no es un cuerpo, un deseo, no está como sexualizada,
la parte de la asistencia sexual, o sea, del asistente en sí, sino que es simplemente una persona que me va a acompañar a yo poder explorar mi propio cuerpo y mi placer. Sin cortaros las alas para nada del debate y ni sin cambiar tampoco de tema, al final es profundizar sobre los propios conceptos y detalles de la asistencia sexual o del acompañamiento. Os comentaba antes, bueno, ha sido tendencia hace unos días por un hilo de Twitter que se hizo bastante viral, en el cual un chico comentaba un poco el documental, bueno, tanto Yo también voy sexe, como el otro, no sé si era Yes We Fuck, bueno, cogía trozos y demás, como defendiéndolo, y hubo una influencer que se llama en Instagram Cindy Takanashi, que hablaba directamente de los peligros de la asistencia sexual en grande, ¿vale? Y plantea varias cosas que, estando de acuerdo o no, además las planteaba algunas desde un punto bastante radical. Creo que entiendo que algunas se planteen como debate, ¿vale? Ella, por ejemplo, decía: la asistencia sexual no es una necesidad y que hay peligro de convertir el deseo sexual en necesidad. Que necesidad es que la calle esté adaptada, porque hay mujeres que mueren sin un orgasmo en su vida, pues tú, si te mueres sin tener sexo porque eres una persona con discapacidad, pues te jodes. Y ya está. Y yo, por ejemplo, he tenido un par de experiencias con la asistencia sexual hace unos años. La verdad que fueron todas más bien dentro del protocolo que comentaba Anaya de tándem, de un encuentro previo, hablar incluso por videoconferencia, hablar por WhatsApp, conocerte, ver si hay un poquito de feeling, si hay química. Pero aún así me generó en su día y me genera ahora cargo de conciencia en algunas cosas, ¿vale? Que os planteo. Por ejemplo, está conmigo porque hay dinero de por medio, cargo de conciencia y pensamiento 1. Luego, cargo de conciencia conmigo mismo, decir, si en este momento el estado de mi enfermedad me permite autosatisfacerme, masturbarme, no debería ser usuario de este servicio, a lo mejor, quizá. Y bueno, al final lo que quiero es que alguien me quiera, tener una intimidad, pero a nivel afectivo, y esto no lo es. Y a lo mejor, como digo, estoy haciendo una discriminación positiva o un privilegio optando o usando un servicio como este, ¿no? Para quitarme esto de la cabeza si estoy equivocado, o simplemente ¿cómo defenderíais la utilidad, para que consideréis vital la asistencia sexual o el acompañamiento? ¿Y quiere Charo, que antes no ha podido comentar? Bueno, sí, bueno, yo dejaría de hablar a Dimitri, que tiene muchas Dime. cosas que decir y mucha experiencia, pero sí que me gustaría decir una cosa, o por lo menos mi enfoque, que es particular. Yo creo que hay que decir bastante claro a la sociedad también en general que el recurso de la asistencia, ya sea asistencia sexual o acompañamiento íntimo, no es la solución para las personas que tenemos alguna discapacidad, para nada. O sea, y tampoco es tu caso. Si tú puedes salir a la calle y relacionarte, también puedes tener tu autoerotismo y sobre todo empoderarte y tener autoestima para creerte que eres sexual, pues posiblemente no necesitas un empujón o una ayuda de este recurso. Que lo quisieras porque estuvieras en otra situación, pues posiblemente. Pero el recurso, por lo menos así lo planteamos desde Sexualidad Funcional, no es porque vienen personas con discapacidad, diversidad funcional y dicen, oye, mira, es que no tengo sexualidad, no tengo intimidad, ¿me buscas a alguien? No, no es la cuestión, ¿no? Porque entonces nos haríamos de menos las personas con diversidad funcional. Es para aquellas personas que lo tienen más complicado todavía, ¿no? Que ya no pueden ni siquiera autosatisfacerse por sus impedimentos o porque no pueden acceder a otros cuerpos por 1.000 millones de razones, 1.000 millones de razones, o porque existen enfermedades degenerativas que van deteriorando y no se atreven también a entablar una relación que no va a ser una relación duradera con sus dificultades y sus miedos. Hay muchos miedos internos en la propia y diferente discapacidad de cada persona que pueden necesitar de este recurso, pero no, por favor, no es el recurso para todas las personas que tenemos alguna discapacidad, porque las personas con discapacidad somos personas como el resto, que nos podemos relacionar, que somos sexuales y que tenemos erótica infinita y que solamente tenemos que descubrirla nosotros
con nosotras mismas y con el resto, pero para eso hay que empoderarse, salir a la calle, relacionarse y descubrirla, ¿no? Así como yo tengo mi dificultad y he tenido que aprender a masturbarme a mi manera, pues lo mismo cuando me relaciono con las personas con las que tengo intimidad. Y para nada es mejor o menor mi forma que la de una persona que no tiene discapacidad, ¿no? Y eso es lo que nos hace falta, información, educación, creernos que somos sexuales y en todo caso recordar nuestro derecho a la sexualidad. Y entonces, si lo tenemos muy complejo y no nos ayudan y no existen recursos que porque por lo que sea está muy limitado ese desarrollo o esa accesibilidad a nuestra sexualidad, pues para eso estamos nosotros y para eso están los diferentes recursos bienvenidos para poder ayudar a mucha gente que realmente quiere ser sexual como el resto. Y aquí ya me callo. Yo soy... No, me parece muy acertado tu argumento. Además, sí que es verdad que a lo mejor, pues, con el tiempo luego lo pensáis y digo, a lo mejor viendo que eso, ¿no? Que a lo mejor está más dedicado a gente que no puede por dificultades extremas, es decir, a lo mejor yo no tendría que haber adentrado en esta experiencia o tal, aunque Pero fuera... no pasa nada por preguntar, pero... Claro, también es verdad que es una experiencia positiva y aparte también lo considero a nivel emotivo y emocional bueno de si no tienes contacto e intimidad hace tiempo, reencontrarte contigo mismo y decir, estoy la sociedad otra vez, me noto como un ser sexual y vuelvo con más energías cargado ya al empoderarme, al día a día y demás. Entonces me puede Claro, parecer positivo también en ese claro. sentido. Y es lo que suele ocurrir, ¿no? Dimitri puede hablar ahora, que no, lo tenemos ahí. Él tiene muchos Sí, ejemplos, ¿no? sí. De acompañamientos. Añado simplemente una pregunta a lo que ya he dicho. Entonces, ¿hablamos de que es solamente una ayuda exclusiva a si no puedes autosatisfacerte? No, ¿O no, no? no, 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 no. Que no puedas autosatisfacerte es una de las posibilidades por las que puedas necesitar este recurso, como el recurso de la asistencia sexual, pero que tengas otras dificultades que te impidan relacionarte con personas o acceder a personas o a esa intimidad o incluso la necesidad de descubrir tu cuerpo con alguien de forma más segura para saber qué puedes hacer y enfrentarte a la sociedad o a otras personas con un poco más de empoderamiento. Es para muchas personas, pero no es el recurso para todas las personas con discapacidad, que parece que sea, o sea, si lo vendemos así, que no lo es, la sociedad piensa, vale, pues entonces que los asistan, ¿no? Claro, claro, no, por Y eso... no es real, nos excluyen socialmente todavía más. No es real, no es real. Yo no necesito una acompañante ni un asistente, pero ni yo ni mucha gente, porque hay muchos tipos de discapacidad, ciegos, sordos, intelectual, mental, degenerativo, orgánica, físicos, inmensos. Somos el 10% de la población y si se necesitara el 10% de la población asistencia sexual, imagínate, o sea, estaríamos todos muy frustrados, ¿no? Sí, sí. Dimitri, Bueno, sí, yo he caído en el caballerismo este patriarcal y me he quedado sin hablar, pero bueno, sobre la necesidad de, de la asistencia sexual es toda la que hablan las compas de necesidades biológicas, de derechos humanos, de todo esto, que podemos, que podría aportar también más sobre esto, pero para mí una cosa que no se escucha mucho y es la visión del asistente, del acompañante también, que es, eh, yo me he entrenado en varias prácticas corporales eróticas, tántricas, tao sexual, un montón de cosas de este tipo. Y mi experiencia personal es que eh, las barreras o los límites o la franja de mi sexualidad se ha ampliado muchísimo más en el contacto erótico desde el punto de igual a igual con personas con alguna diversidad, porque la diversidad y el punto este auténtico de cada cuerpo y de todo que hemos hablado antes, la individualidad de cada persona, de cada persona con diversidad funcional, las ponemos en un paquete, pero cada persona vive en diferentes condiciones. Y cuando hablamos de sexualidad,
no depende solamente de tu corporalidad, depende de la manera que percibes el mundo, de tus convicciones religiosas, ideológicas, etcétera, de tus experiencias, de tu propia vivencia, ¿no? En definitiva. Entonces, cada persona tiene diferentes necesidades, no se puede un acompañamiento limitar en prácticas concretas y en tiempo, duración, frecuencia, en esta cosa, sino debería estar un poquito más limitada, sobre todo por el consenso y el acuerdo entre las dos personas que participan. Dos o más, porque hay varios tipos de acompañamiento. Entonces, a lo que iba al principio, que estoy haciendo aparentes largos, es que yo he aprendido más sobre mi propia sexualidad, mis propias limitaciones mentales y corporales, teniendo este contacto íntimo y erótico en términos de libertad y de consenso con personas que no tienen la corporalidad estándar, para decirlo así, donde entre dos personas estándar, pues estás haciendo, muchas veces te pones el piloto automático y haces la misma sesión y la mayoría de las veces la sesión pornográfica, nos desnudamos por cualquier razón, sexo oral, penetración y luego el tío se corre en la cara de la tía, ¿no? Es como, esta es la historia del sexo que todos nos hemos educado y así va la cosa. Pero cuando estás con una corporalidad diversa, con una mentalidad diversa, algo diferente, te, te obligas a estar en presencia, te obligas a estar en una situación donde no, yo no estoy pensando en qué cuentas voy a pagar mañana, en quién soy, de qué nacionalidad vengo, cualquier cosa de estas que nos identifican, sino pienso en la comunicación corporal, íntima, erótica que tengo con esta persona y que estoy descubriendo en este momento. Y esto, como Anaya sabe, que es compañera tántrica, pues es la base para para un contacto total erótico. Estar en presencia y observar el otro cuerpo. Esta es la base de un contacto que pues se multiplica el placer y acaba en la satisfacción, y esto es lo que estamos buscando. Sobre lo que antes que no he contestado, de qué es el acompañamiento íntimo, la asistencia sexual, que para mí asistencia sexual no es un término que viene antes bueno, es un término universal que se usa para lo que llamamos nosotros asistencia sexual. Y lo que es crear un espacio donde dos personas, o sea, con protagonista la persona demandante, pues descubren su erótica y sus posibilidades de contacto íntimo, sobre todo la persona demandante, porque no tiene estas oportunidades por lo que hemos conversado antes. Y la otra persona, pues es un poco, ¿cómo se llama? Responsable de esto, de conservar este espacio de seguridad y de que sea directo, honesto y, y erótico al final. Ujú. No sé. Monse, que tú que no has opinado de este tema, el tema de, bueno, eso que comentamos. Sí, bueno, comentar con lo que han ido conversando los compañeros. Yo no creo que sea una necesidad, pero sí que es un factor imprescindible para el propio bienestar de la persona, ¿sí? Entonces, yo concibo esto como un derecho a la propia erótica y a la propia autoerótica, que no es lo mismo el derecho a tener sexo con otras personas.
¿sí? Yo ahí veo como una línea. En plan, yo tengo derecho a poder masturbarme, a poder tocarme, a que una persona me acompañe en esto, porque a lo mejor yo no puedo por diferentes razones. No veo como derecho el poder tener sexo con otra persona. Ahí lo veo diferente. Aún así, también comentar que estamos diciendo todo el rato como si los participantes solo fueran dos, pero a veces también se incluye en una pareja, por ejemplo, una Sí, pareja que no pueda tener relaciones íntimas a veces sobre todo por tema de movilidad, y que la tengan reducida y entonces que necesiten a una tercera persona que les acompañe en todo el proceso para hacer la transferencia a la cama, para poder desvestirlos, para poder ponerlos en la posición que ellos deseen. Em, Son sus decisiones, es su autonomía y es ese derecho a poder hacerlo y a poder vivir su sexualidad de forma plena. Y que a veces se necesita esta tercera persona para poder llevar a cabo todo este proceso. y eso se hace también desde el acompañamiento, ¿verdad? O sea, nosotros lo hacemos igual, como Anaya también. Sí, sí, por eso digo que hay como muchos nexos de unión. Yo, Claro, punto de sí, vista. es que todo es compatible. Hay gente que necesitará esa sexualidad más personalizada, más individual, más propia, más autoerótica, y hay personas que necesitan compartirla y dar y recibir, no solamente darse a sí mismo, sino sentir, poder dar placer a otra persona y recibir el placer de otra persona. Y es totalmente lícito ambas cosas. Sí, sí, totalmente, porque yo de hecho colaboro también con Tandem Team y Anaya también me va pasando casos y también estamos muy en contacto y comparto también muchas de las partes, aunque veo estas diferencias que simplemente pues son diferencias ni mejores ni peores, simplemente dos perspectivas. Yo os pido perdón a todos los presentes, bueno, a vosotros, a los tertulianas, porque como estáis viendo, pues, pero al final para el espectador le va bien, ¿vale? Que un hombre cisetero, por mucho que tenga discapacidad, aquí servido es un garrulo que hace preguntas bastante básicas y simples desde el desconocimiento, que a lo mejor es también, pues no que sean garrulos los espectadores, sino también parte del desconocimiento, pero lo guay de tener a gente como vosotras es la riqueza y la apertura de mentes, ¿no? Que a mí personalmente, ya con una persona con discapacidad, me estáis abriendo muchas cosas que digo, vale, es que esto es tan simple, entre comillas, pero a la vez tan amplio y no lo he tenido en cuenta en mis dudas o mis argumentarios, porque lo veo desde mi tipo de discapacidad que tengo yo, pero hay un mundo amplísimo y formas de sentir y formas de, incluso como decía Dimitri, de crecer, de no el típico polvo de peli porno, sino generar un espacio de intimidad y descubrir cosas que a lo mejor incluso a nivel sexual, de orgasmos, de erótica, están en un plano superior, ¿no? Que el sexo puro y duro que conocemos en el día a día. Hay también argumentos de gente, como la Takanashi, la chica esta, bueno, se llamará María Antonia López, pero en Instagram pues se llama así más fashion, ¿no? Que, por ejemplo, hacía como el hombre y su deseo sexual irrefrenable, un violador en potencia, básicamente, como parece que a veces últimamente nos ponen. Al final, este tipo de servicio es como el de la prostitución. Yo creo que ese argumentario y la violación y el justificar comportamientos y tal, igual se le ha ido un poco a la piña, tanto ella como gente que piensa un poco así, pero también me parece razonable y no descabellado plantear la pregunta de las preguntas, que estaréis hartas de que os la hagan, pero creo que es importante. La diferencia con la prostitución, que al final, ya de hecho lo habéis contestado, ¿no? Toda la profundidad y la amplitud que hay más allá del intercambio sexual, pero para defender más cómo se diferencia si al final hay un intercambio económico, ¿vale? Yo, por ejemplo, he tenido experiencias buenas y he tenido otra no mala, pero que contacté con una persona que se ofrecía como asistente sexual y muy guay, muy correcta, ningún tipo de problema, pero sí que noté como contactos por su parte de, bueno, entonces al final quedamos, bueno, pues busca un sitio de intimidad, si en tu casa no puedes, pues yo sé hacer transferencia personal, como, digo, ya no sé hasta qué punto es una persona que está ganando la vida con esto o ampliando su nivel económico y le va bien quedar conmigo para ello. Entonces, eso, ¿dónde empieza y dónde acaba y cómo se controla la necesidad económica del asistente y la motivación para llevar a cabo este servicio? Hombre, Ah, nosotros lo hacemos, perdón. Dime. dale, dale. Adelante, Dimitri. Empieza tú. Hombre, nosotras en Sexualidad Funcional Valencia lo hacemos
a través de la formación, pues de las formaciones que damos, pues conocemos la persona sobre todo, ¿no? Damos todas las herramientas que necesita una persona para poder estar en contacto íntimo y en especial en contacto íntimo con una persona que a lo mejor lleva bolsas de orinas y todo esto, cosas prácticas, técnicas y de familiarización con el mundo y el día a día de la persona con diversidad funcional. Pero sobre todo observamos la persona y su capacidad de poder considerar todas las personas por igual. O sea, porque estamos hablando de intimidad y de contacto íntimo. Si vas con una superioridad, ya es un contacto de poder, ¿no? Alguien tiene más poder sobre ti o yo te hago cosas de este tipo. Igual a igual, el contacto, pues tienes que tener esta capacidad que es más capacidad humana de ver a todas las personas como personas y luego los adjetivos cuando hagan falta, pero en el contacto íntimo no hace falta. ¿Cuál era la pregunta? Porque se me ha ido. Sí, no, En Pichar, breve. El tema económico. O sea, correcto. No, vale. Claro, gente que defiende, no sé. y yo tengo claro que no, claro, al final si hay un tema No, económico, ¿cómo controlas? En vuestro caso sí, además pero hacéis un sí, seguimiento de la persona, formáis, tienes una formación, claro, sí, cualquiera escucha a Dimitri y dice que tiene una formación extraordinaria, pero igual no todo el mundo. O igual, por ejemplo, no sé, Monse, sin querer hacer yo de abogado del diablo de meterte en el marrón, pero si hay un portal web donde se anuncia cualquiera, no sé cómo se controla eso también a esos niveles. A ver, para mí parte también desde una relación súper horizontal, no hay ningún tipo de jerarquía y parte también desde la afectividad, pero no olvidemos que es un trabajo, o al menos yo lo vivo así. Para mí es un trabajo, igual que tengo otros, que lo vivo de una forma diferente, pues sí, pero no lo vivo como algo especial y claro que hay una aportación económica porque para mí es trabajo igual. Em, y esto no quiero decirlo como que lo trato con frialdad, ni es un trabajo mecánico, para nada, porque yo si trabajo con personas tengo un vínculo, tengo una relación, hay un más allá. Pero, para mí, yo lo entiendo como un trabajo y un trabajo sexual, que no entraría dentro del margen de la prostitución, porque para mí son prácticas diferentes, pero sí que, para mí es trabajo sexual lo que hago porque estoy en contacto con el cuerpo, con la sexualidad de otra exacto. persona. Es un marco diferente, igual que hay el marco de las personas que hacen striptease, las que hacen masaje erótico, prostitución, vídeos porno, es otro marco, pero entra dentro del trabajo sexual y por lo tanto sí que creo que tendría que hay una aportación económica y creo que la aportación económica no lo hace peor, porque si no entraríamos en voluntariados y para mí el voluntariado es quitarle a lo mejor una presencia o esa profesionalidad de, de la figura como tal. Dimitri, que sentía con la cabeza mucho, y Sí. además por Y no, experiencia propia. claro, es que las diferencias son miles, aunque todas nos amparamos en el término del trabajo sexual, ¿no? Pero que es diferente, nosotros no estamos esperando en un piso o en la calle que venga un cliente y que nos elija, sino es algo recíproco, pasamos por todos los procesos que todas hemos comentado y conocemos la persona antes de esto, que también todas las propuestas que allí se presentan se basan en el consenso y en el respeto mutuo. O sea, que algo que falta en lo, en lo, en el estigma que todos estamos influenciados cuando hablamos de la prostitución, que también hay prostitución hecha desde el feminismo y desde autogestionado y tal, que no tiene nada que ver con la trata de personas, que no tiene nada que ver con todos los crímenes relacionados a al trabajo sexual, precisamente porque no está arreglado, porque se, la mentalidad esta de la compañera Takamayashi, que dice que si no follan no pasa nada, ¿sabes? No, no es así. Van a buscar una forma y el trabajo sexual
va a seguir siendo como ha estado siendo siempre. No solamente es capitalista y patriarcal, ha estado siempre en la historia, por algo ha estado, ¿no? Anaya, ¿levantabas la mano? Sí, bueno, yo desde Tandem, comentando un poco el perfil de personas que tratamos de incorporar dentro del recurso, una de los aspectos, de los componentes básicos para incorporar es que esta persona pase la prueba que hacemos de diagnóstico de la vulnerabilidad psicológica y económica, partiendo de Exacto. la base que debe de tener el salario mínimo interpersonal cubierto. Siempre y cuando creemos necesario, podemos pedir también, si esta persona es una colaboradora externa, por supuesto, no tenemos cualquier tipo de relación contractual ni mercantil, simplemente podemos contar con esta persona externamente para que el recurso pueda seguir vivo y dentro de este marco, pero sí que tratamos de valorar si no parte desde una vulnerabilidad, desde una carencia económica, porque consideramos que si hay una carencia económica, su toma de decisión, que es este prisma básico en la sexualidad, ya no va a partir desde un lugar de total libertad a la hora de decir que sí o no hacia una propuesta de acompañamiento que le hagamos, ¿no? Entonces, para nosotros sí que es importante que ambas partes se sientan de todo dentro de lo que entendemos por el tracto digno, que ahí también está sumerso los conceptos de libertad de expresión, de elección, y que sea una decisión que la persona toma no solo de aquí porque necesito subsistir al día siguiente y poner y comprar y pagar mi piso, sino que sea una decisión que parte del corazón, ¿no? Entonces, para nosotros sí que es importante que la motivación esencial sea una motivación vocacional, una motivación que la persona sabe que hay una implicación grande, hay una entrevista previa, a veces hay entrevistas, ¿no? Que quizás en el marco de la prostitución no lo hay una formación también dentro de un marco del hecho sexual humano, por lo menos es el marco en el cual está submersa en nuestros recursos, no solo el recurso del acompañamiento íntimo y erótico, y para nosotros sí que es importante subrayar que la motivación por la que mueva cualquier persona sea una motivación internamente que tenga que ver con su crecimiento personal, aunque esto es trasladable, por supuesto, al ámbito profesional. Esto ya depende mucho de que desde qué lugar lo haga cada persona y a lo que se dedica, pero sí que sea una motivación interna de crecer como persona y como profesional. Se trabaja con las corporalidades, con los sexos, así que solo dejar este apunte, que desde la asociación Tandem Team sí que hay todo un trabajo que parte desde un perfil pues muy vocacional. No tratamos, es muy concreto, que nos llegan muchas personas que buscan trabajo, es lo que más nos llegan, pero lamentablemente no tenemos nada contra, pero desde la asociación pues no es el lugar, no podemos acoger este tipo de carencias. He tachado Sí, varias cosas porque yo no. yo quería decir Sí. una cosa que, o sea, pero para acabar este tema también, que subrayo todo lo que ha dicho Naya y así lo hacemos nosotros y eso es lo que me gustó de este modelo y como persona con discapacidad me identifico con ese cuidado tanto, tanto de la motivación de los acompañantes como de esa igualdad, de esa dirección horizontal, de vernos a las dos como dos personas que intercambiamos a ambos, pero sobre todo que la motivación detrás
no sea, o sea, sea una motivación sana, ¿no? Que sea desde el cariño y desde las ganas de aprender mutuamente y de vivir algo recíprocamente. Y entonces, igualmente lo hacemos desde sexualidad funcional y para nosotros eso es lo más importante. Por eso hacemos el curso de formación, porque yo, si tengo que poner a dos personas en contacto y no conozco a esa persona, por qué lo hace, cuál es su motivación o qué hay detrás de eso, no podría hacer ese nexo de unión, ¿no? No me atrevería nunca a hacerlo. Para eso existe esta fase intermedia, ¿no? Que es un poco menos arriesgada que la página web, que no, sin quitarle ningún valor, simplemente que desde ese cuidado es donde yo me siento más segura también como persona con discapacidad, en mi caso, si lo tuviera que necesitar este recurso, ¿no? Por dejar ese tema, creo que eso es importante para que la gente se sienta tranquila, ¿no? Como decía, bueno, he tachado varias cosas, pero que además más o menos ya se han comentado, y porque hay 3 puntos que sí que quiero preguntaros sí o sí antes de irnos, y a ver si nos da tiempo, porque eso, estaría hasta aquí hasta las 1000, pero entiendo que querréis cenar, y la gente que nos está viendo, pues seguramente también. Pero no quiero dejar de si Monse quiere comentar alguna cosa al respecto de lo que estaban diciendo, o cree que ha dejado claro lo que ella quería comentar de su punto de vista. Vale. Me parece también un error, ya no lo atacan así, sino en general, cuando se habla de comparativas de prostitución, de no sé qué, de posibles violadores en potencia, todas esas cosas, se centra siempre en el hombre. Pero Dimitri es el ejemplo claro de que también, no sé hasta qué punto, vosotras me diréis mejor, también hay, igual menor seguramente, pero también hay mucha demanda y el documental y programas que he visto, muchas mujeres con diversidad funcional que demandan la necesidad de un acompañamiento, una asistencia sexual. Y me gustaría también dejarlo patente y comentéis lo que queréis al respecto, porque es algo como que se da por hecho, no. Es el hombre y al final se compara con la palabra ahora tan moderna que no sé si existía antes, o sea, el inventado del incel, ¿no? El que no puede tener sexo y recurre a lo que sea para tal. Pero claro, hay que dejar claro también que hay mujeres, bastantes, muchas seguro, que también llaman, contactan y necesitan este tipo de acompañamiento. No sé, Dimitri, Pa- por la alusión directa. Y esta es una razón más que no la hemos comentado, porque es necesaria la asistencia sexual o el acompañamiento íntimo, porque los hombres con diversidad funcional pueden acudir más o menos al trabajo sexual de todo el mundo, ¿no? Pero que la mujer con discapacidad pues tiene un grado de dificultad añadido a todo lo que hablamos en general para el colectivo, ¿no? Que es mujer. Entonces, como una mujer, pues si tiene deseos, si tiene tal, pues eh, se le ponen los nombres que le ponen, ¿no? Entonces, lo tiene más difícil y el mercado, pues no hay mercado para la mujer, no hay oferta para para la mujer con diversidad funcional. Entonces es necesario, ¿no? ¿Quieres hacer aportar alguna cosa también el resto? Sí, que para nosotros es súper importante que cada vez las mujeres con alguna dificultad reivindiquen y puedan atreverse a encontrar recursos como este o ojalá hubieran más, porque hasta ahora si era difícil para personas con cualquier tipo de discapacidad pues tener un desarrollo sexual satisfactorio dentro de su margen, pues para las mujeres todavía muchísimo más, ¿no? Con muchas inseguridades, muchos prejuicios, muchos introyectos sociales, muchas cosas que han hecho que las mujeres que ahora tienen 50, 60 no hayan vivido ni desarrollado su sexualidad porque no han habido recursos como este o parecido que les hayan dado una posibilidad a expresar su sexualidad. Entonces, por suerte, nosotros estamos encantadísimos. Creo que es un recurso que hay que explicar muy bien, Ahora creo que hemos perdido un poco. identificarlo y Ahora ha para vuelto. no asustar a la gente, sino todo lo contrario, como para dar luz, ¿no? A aquellas mujeres y a aquellos hombres también, por supuesto, que necesiten poder desarrollarse sexualmente de la forma que sea, si así lo necesitan, y utilizar este recurso. Y nosotros en Valencia tenemos bastantes mujeres y ojalá que cada vez hayan más, ¿no? Porque nos encanta tener mujeres y mujeres mayores y cada vez mujeres más jóvenes con alguna dificultad importante o que no puedan por lo que sea o necesiten de este recurso. Así que encantadísimas y es
como dice Dimitri, algo que no existía y que invisibilizaba a las mujeres a nivel sexual. Ahora además tengo un recuerdo para, además, nos dejó hace poco, falleció hace unos meses, Soledad Arnau, que también Mm, apareció en el documental de Yes We Fuck, si no recuerdo mal. Y mm. bueno, la conocí en el documental y luego la he conocido porque ayudó a la formación de la OBI, de la Oficina de Vida Independiente de Castellón, de la cual formo parte y bueno, colaboro dentro del poco tiempo que puedo. El Benito que la lleva a cabo está diciendo, ¿pero qué colaboras? ¿No ayudas en nada? ¿No tienes tiempo? Bueno, lo puedo. Pero bueno, eso, que ahora que estáis hablando de eso, ¿no? De también el acompañamiento para las personas para mujeres con diversidad funcional, pues me he acordado de ella, ¿no? Del documental y un recuerdo también para aquí, para ella. De hecho, la OBI lleva su nombre. La OBI de Castellón lleva su nombre. Y bueno, no quiero que Monse, perdona, quería estar acercándose el micro para hablar al respecto del tema de la asistencia también para mujeres. Y bueno, también un tema interesante que lo ha comentado Monse muy por encima, pero que a lo mejor es más tabú aún y más complicado. Y ella ha visto que comenta que también lo lleva a cabo, que es, claro, hablamos siempre de discapacidad, yo que soy así de garulo, de discapacidad física, pero claro, discapacidad intelectual es como más tabú, ¿no? Aún y también hay acompañamientos y asistencias a personas con discapacidad intelectual, Monse. Bueno, ahí habría que hablar mucho, un poco más largo, no creo que te... Sí, igual no me da tiempo, pero que sí, que no solo hay la discapacidad física, este tipo de acompañamiento, sino muchas otras a nivel mental, a nivel intelectual, personas que a lo mejor con autismo que quieran explorar su propio cuerpo porque tengan esa necesidad y ese afán de descubrimiento, pero que a lo mejor se hagan daño y no puedan explorarlo por sí mismos. Me han contactado familias para poder ir a hacer ese acompañamiento, enseñarles a cómo masturbarse sin causar dolor, por ejemplo, o incluso también me han venido mujeres que por ejemplo pues fue desde Tandem, que Ana ya me pasó el caso de una chica que en su caso, yo no voy a decir nombres, no voy a decir nada, pero eh, tiene pareja, es una chica heterosexual y simplemente requería de este servicio para poder explorar su propio cuerpo, porque a nivel de movilidad la tenía bueno, la tiene muy reducida y no puede explorar su propio cuerpo. Y me decía, es que ¿cómo le voy a decir a mi novio cómo quiero que me toque si yo no sé tocar, o sea, yo no he podido tocarme y por lo tanto no sé qué me gusta y qué me deja de gustar? Entonces, aquí también entra un poco todo este acompañamiento el que hacemos, tanto desde Tandem como desde la asistencia sexual, que es eso, parten de perspectivas igual diferentes, pero tienen muchos nexos de unión también. Y bueno, esto que me ha parecido como interesante, que no solo Dimitri hace mujeres, sino que también mujeres pueden No, hacer claro, 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 no, sí, puede claro, haber. claro, claro. Claro, claro, Yo solo desde. hago mujeres, por supuesto. Claro, no, lo he dicho. Se ha quedado así, perdón, sí. Ha quedado. Que lo he dicho un No, poco no, así, no. no. Pero bueno, me he O acordado incluso de hombres él. trans o personas Claro, intersexuales que Claro, claro. también están. Me he acordado por las imágenes que me vienen de flashback de documental, alguna imagen de Dimitri y demás, pero pido perdón, se ha quedado así, pero no era mi intención. Es que además podemos estar hasta mañana hablando. Quiero preguntar dos cuestiones más, intentando ser breves, empezando por mí mismo. Yo tengo amigos sin discapacidad ni tal, que una chica le dirige la palabra una o dos veces, le roza y ya está pensando en el nombre que le va a poner a los niños, ¿vale? Es un poco el concepto ese de hoy. ¿Está enamorada de mí? Sí. Te han mirado, pero pues de refilón, no te flipes. Pero claro, si tienes un contacto íntimo y más personas que no están acostumbradas a tenerlo normalmente pueden hacer sentimientos, ¿suele pasar? ¿Es algo habitual que una persona con discapacidad se enamore de su asistente personal? ¿Os pasa o lo habéis visto en el día a día y demás? Y lo contrario también. Te puedes enamorar. Y en la panadería te puedes enamorar. Y en cualquier sitio de este mundo te puedes enamorar. En la iglesia, en el colegio, donde quieras. ¿Sabes? Em, bueno, una de las cosas que se hace el protocolo que seguimos, este de los 4 pasos, es que en el segundo tú pones un marco de tus límites, expectativas de, del tiempo, donde la persona puede actuar libremente, ¿no? La típica frase que digo siempre es como, yo tengo una vida personal satisfactoria y plena,
Pero desde el momento que pactamos que nos vamos a encontrar hasta el momento que nos separemos, no va a haber otra persona en mi vida que tú, ¿no? El contacto entre estas dos personas. Pero antes y después necesito respeto a mi vida personal para poder, poder seguir haciendo esto. Entonces, lo que puede parecer limitante, puede parecer esto, pero la metáfora es, pillas una pelota de fútbol y no tienes cancha para jugar, ¿no? No tienes campo para jugar. Es una tontería, es una persona loca que está andando con una pelota, pero si le pones líneas, si le pones, ¿cómo se llaman estos? Límites, Postes, sí, pues sí. tal, pues ya es un juego, ya es algo, ¿no? Y en la psicología de la persona demandante, lo que pasa es que cuando tú no tienes muchas posibilidades en la vida de un contacto erótico, una vez que lo tengas, cuando se te pide cuidarlo y se te pide cómo se cuida, pues lo tienden a respetar. O sea, lo respetan, bueno, por experiencia, ¿no? Se respeta mucho esto. Entonces, para no joder la poca o única posibilidad que tiene para un contacto íntimo, para explorar su propia erótica y su cuerpo, pues lo respeta mucho y lo cuida como un tesoro. Entonces, esto es lo que yo he vivido como experiencia, ¿no? Si la comunicación es directa y si se basa en el consenso de dónde quieres llegar tú, dónde quiero llegar yo y a ver dónde coincidimos y nos respetamos ambas, pues ahí está la cosa y se respeta por ambas partes. Ahora, por otro lado, también como experiencia es que yo me he enamorado más veces que se hayan enamorado de mí, precisamente porque esto me ha ayudado a quitar todos los constructos culturales que tenía sobre qué es erótico, sobre lo que es excitante, sobre dónde está la belleza, etcétera, etcétera. Y ahora, claro, es como, ¿sabes? Tener una nueva sexualidad, tener una nueva perspectiva, que es como un niño pequeño que se enamora todo el rato. Claro, luego se me pasa, pero O sea, te tomaste es un la pastilla de Matrix y ya viste el mundo más amplio de bueno, sí, de alguna forma se puede decir algo eso. así. Yo quiero decir una cosa rápida como persona con diversidad funcional y es que, ¿y si se enamoran, qué pasa? ¿No se enamora todo el mundo y se desenamora? Me refiero, ¿y cuál es el problema de que una persona con diversidad funcional, con sus limitaciones y que tiene poco acceso, pues anda que no hay personas sin limitaciones y normativas, entre comillas, que no han ligado nunca o que tienen también muy pocas posibilidades de relacionarse, no porque tengan alguna dificultad y no por eso no pueden enamorarse y desenamorarse? ¿Cuál es el problema de que las personas con diversidad funcional evolucionen y se enamoren y se desenamoren, que eso es un crecimiento para la persona? O sea, y además una vivencia como el resto de las personas. A veces nos olvidamos, ¿no? Que sobre todo, primero, somos personas, no hay diferencias. Persona es una persona con un cuerpo, una mente y una forma de expresarse, y para eso somos todos distintos. Pero ¿por qué no nos podemos enamorar nosotros? Porque nos van a romper el corazón, como a todas las personas. Si eso ocurre, pues mira, nos lo hemos pasado bien y no nos han correspondido. Pues no pasa nada. A lo siguiente, ¿no? Claro, no, por un Pero no lado. sé por qué ese No, problema de... no, a ver, pues por un lado me sale el lado romántico y por otro lado, pues era el eso, ¿no? Si eso puede generar una frustración o el Como al la. resto de las personas, como al resto de las Claro, personas. por ejemplo, Dimitri hacía una observación que para mí ha quedado un poco dura, pero de la única oportunidad o de las pocas oportunidades que tiene esta persona de un contacto sexual, claro, si sale mal, pues a lo mejor se encierra. No, lo que él intenta explicar es que para que si nos pusiéramos en esa situación, porque hay que ponerse en la situación donde si no hubiera existido este recurso, no tengo ninguna posibilidad de conocer a nadie que me acompañe en la intimidad y en la erótica, pues esa persona, no es que esa persona, no estoy buscando novio, estoy buscando desarrollar mi sexualidad o poderla expresar y vivir con alguien, ¿no? Porque no es un recurso para buscar pareja.
partiendo de ahí, se lo tienes que explicar a la persona que no es un recurso donde va a encontrar pareja. Ahora, otra cosa es que luego los sentimientos vayan por otro lado y pueda ocurrir, que no suele ocurrir, si tú hablas con la persona y le dices, yo no voy a ser tu pareja, porque esto no es para eso. Sí, sí. Vamos a compartir una intimidad y una erótica porque mi mente es abierta y quiero compartirla contigo. No soy una persona que no ve más allá de un cuerpo o de una situación dificultosa, ¿no? Pero a eso se refiere Dimitri. Cuando tú se lo explicas a la persona, lo entiende perfectamente. No es que se vaya a frustrar. Dios mío, me voy a coger a lo que sea, voy a hacer lo que sea para... No, al revés. O sea, igual que el acompañante puede decir que no quiere hacer ese acompañamiento porque la persona no le cae bien, todo es mutuo. Igual, al contrario, también la persona con diversidad funcional puede decir que no le gusta el acompañante, pero el acompañante también puede decir que esa persona no es de su agrado para compartir una intimidad. Por eso es lo que a mí me gusta. Si yo lo tuviera que necesitar, lo haría de esta forma, ¿no? Con la confianza de que esa persona lo hace, o sea, quiere estar conmigo, no lo hace por ninguna razón extraña, ¿sabes? Sí, sí. Ni se cree que me va a ayudar o es mejor que yo. No, porque yo soy persona como él. Para eso hay que hablar con las personas y eso es lo que se refería un poco Dimitri. Aunque Si sea, tú hablas y marcas los límites un poco de que tienes vida privada, pues esa persona lo puede entender. y aunque sea una piedad, me parece muy oportuno que recalques lo de que somos personas. Yo incido más en estos temas porque estamos hablando de una tertulia sobre este tema concreto y demás. Pero obviamente no está de más recordar de vez en cuando eso, ¿no? Que hablamos de esto, pero que al final frustraciones, amores, desamores, Todo el mundo. caídas al levantarse, tal, pues igual que todo. Yo, de hecho, mis problemas del día a día, lo que me quita el sueño, dolores de cabeza, no tiene nada que ver con mi discapacidad. Desde el trabajo, de la asociación, de que me he enfadado con mi madre, de qué tal, como todos. Al final, mi día a día no lo marca la discapacidad Para en nada. ningún sentido. Ana, ya, perdona, si que habías levantado la mano. Sí, totalmente. Bueno, en la misma línea de pensamiento de Charo, creo que pecamos como sociedad de maternalismos y paternalismos cuando tratamos de proteger en un cubo de cristal, en una habitación de cristal, a la persona con diversidad funcional, con discapacidad. Yo creo que realmente se tiene un desamor. em, Quizás para muchos os puede sonar raro, pero diría, ole, pues ese desamor te ha permitido Exacto. conocerte mejor, aceptar mejor, no aceptar mejor las diversidades de reacciones que se puedan dar en una relación y en esto, exacto, y incluir en su vida y aprender pues desde este lugar a, a tener una vida pues lo más diversa posible sin ir tan de puntillas, ¿no? Al final nos hace callo, ¿no? Nos hace callo los desamores y creo que se aprende más de los desamores do que de los amores que da los recuerdos bonitos, pero no nos da este callo, no ¿Cómo nos se da, nota, nos ablanda. cómo se nota que Anaya es terapeuta gestal? Además, yo mi terapeuta es gestal también. Sí, ¿cómo Vanessa. sabes que soy gestaltista? Porque lo ponen en tu ficha en la web de Tandem Team. Vale, es que lo tengo ahí muy cortito, ¿no? Sí, sí, Pero sí. sí, sí No, que pero lo me llama tengo la ahí. atención porque Sí, mi terapeuta, que me quiere pegar la pata a darme alta hace meses, pero no la dejo. Aunque esta semana le he dicho yo que no podía. Pero sí es gestal y me gusta el. Se nota que el análisis parte también sí, son muy de, gestaltistas. de lo gestal. Quería deciros una última cosa, pero bueno, Mons y Dimitri que han hablado menos de este último punto. No sé si quieren comentar algo antes de una última ya cosa que quería preguntaros con curiosidad y desconocimiento, como casi todo lo demás. Bueno, algo como muy breve. Nosotros no partimos tanto desde la erótica en sí, sino más bien desde la autoerótica y por lo tanto esos límites ya están mucho más fijados, porque por lo que he comentado antes, la asistencia la vemos desde una parte un poco quizás más instrumental y entonces sí que existe ese vínculo afectivo y ese cierto feeling, pero se parte desde otra perspectiva y entonces esos límites creo que están un poco más marcados desde el inicio, aunque repito, haya una relación afectiva igual y horizontal. Dimitri, ¿quieres añadir alguna cosa antes de que pase a la última pregunta? No puedes pasar porque sí me voy a explayar.
Nada, bueno, yo ya desde ya, luego os voy a pedir que hagáis como un breve resumen, balance del último mensaje que queréis enviar a la gente que nos esté viendo, pero desde ya pues os animo a la gente que nos vea, tanto bueno, en asistenciasexual.org, Tandentim Barcelona, sexualidad funcional, ¿lo estoy diciendo bien? Sí. También cualquier consulta que tengáis o si os ha despertado curiosidad, en sus páginas web tienen pues también como contacto, tienen pues la forma, bueno, tienen mucha información de todo lo que hacen y demás y seguro que hay muchas cosas porque podríamos estar 10 horas hablando que se habrán quedado en el tintero, cualquier duda, pues les escribí, seguro que están encantadas de atenderos. Os voy a preguntar lo último, un poco una cosa, no sé si más rara, ¿vale? Pero a mí me sorprendió, no sabía que existía. Hace un tiempo, hace unos años, buscando sobre información sobre asistencia sexual y tal, me encontré con una cosa que le llaman los devotís, los devotos, ¿vale? Que no sé si es igual o parecido a una atracción hacia un estereotipo o te gustan malotes porque tu padre te abandonó y a través de ahí a nivel freudiano tienes una atracción por tal, o es un fetiche más tocando temas raros o enfermizos o está guay porque dices, al final, si a ti te pone esto de mí y te gusta, pues bien por mí, bien por ti y para adelante siempre que no me quieras solo por eso, ¿no? Que de noche había gente que yo leía que te gustaba cierto tipo de discapacidad concreta y tal, y que de noche, ya yo duermas, estés ahí de forma extraña, ¿no? Y haciéndome fotos. Pero eso, cómo lo veis? Porque veo que hay como un poco de las dos cosas, ¿no? Gente que dices, me gusta esto, es un fetiche más, a mí me viene bien, y hay gente que es como más, me da más mal rollo. No sé. ¿Cómo lo veis? Claro, por ejemplo, que está asistiendo. Sí, pero bueno, la gente que no haya, Dimitri, si quiere hablar, yo lo tengo claro, o sea, a cada persona nos puede poner unas cosas y es una erótica, pues le ponen las sillas de ruedas o la persona que va en silla de ruedas, lo importante al final es conocer a la persona con la que tiene ese fetiche o esa erotización por las sillas de ruedas. Es que la erótica es muy diversa y a cada persona nos ponen cosas diferentes. Lo típico, lo que pasa es que la mentalidad social sobre lo que es la sexualidad y el sexo es muy limitada y muy limitante y parece que nos tiene que poner siempre lo mismo, el culo, las tetas o no tiene nada que ver con eso. Hay mucha gente que le ponen otras cosas y bueno, existe eso. Si entre las dos personas luego hay feeling y hay atracción mutua, pues adelante. Y si no, pues la persona se queda encandilada con la silla de ruedas mirándola y punto. O sea, hay que decir que eso es una erótica más como, o sea, dentro de la erótica múltiple y diversa de cada persona. Me acabo de No, cambiar las ruedas hoy, yo lo dejo caer por si. claro. Si fluye, pues mira, Claro. fluye. Yo creo que el problema es si solo se queda en ese fetiche, en el Ahí iba yo. y quiere investigar más allá cómo es esa Claro, persona. Si solo se queda en el fetiche de: "Buah, es que me pone porque, tiene esta particularidad en concreto", pues ahí es donde yo veo un poco tal, que igual es como más trastorno, no lo sé. Pero bueno, igual la sexualidad es súper diversa, es compleja, cada uno tiene sus fetiches. Hasta hace poco también el BDSM estaba considerado, también una de las ahora creo que es parafilia, pero en su momento estaba en el manual, ¿no? De trastornos de salud mental. Entonces, Eso, bueno, perdón, para. ¿Eso es tipo 50 sombras de Grey? O. sadomasoquismo, Vale. sí. Sí. Perdona, sí, Ana, ya también habéis levantado la mano. No sé, Simón, si acaba o como te he cortado, perdóname. No, simplemente eso, que si no solo se queda en el fetiche en concreto y quiere conocer al resto de lo que es la persona, pues un fetiche más, bienvenido. Si a las 2 personas les parece bien, pues genial. claro. A ver. Sí. Bueno, un poco en la línea de pensamiento de lo que comenta Montse, sí que es cierto que hasta poco y aún en del DSM-4, en el 5 creo que todavía es considerado parafilia, pero es importante distinguir una filia, ¿no? de una práctica erótica, kinky, y de una atracción que no genera limitación a la hora de la persona. Según Carlos de la Cruz, uno de nuestros maestros,
comentaba que en su momento que filia siempre y cuando limita y condiciona no solo su propia vida, sino también la vida de las personas que involucra dentro de esta filia, ¿no? Entonces, es hermoso que tengamos una diversidad, podamos tener una atracción hacia la diversidad, pero siempre desde el respeto, ¿no? Que sepamos desde el primer momento cero desde dónde parte la persona, ¿no? Porque aquí dentro del colectivo de devotes hay muchos tipos Claro. de devotes y esto hay que señalar, hay mucha subjetividad a nivel biográfica y en todos los devotes parten desde este lugar de respeto, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta y sí remarcar que siempre y cuando se convertiría en filia cuando la vida de la persona se ve condicionada por esa obsesión y condiciona y perjudica la vida de las otras personas. Solo para diferenciar lo que podría ser aquí un devoto dentro del DSM-5 y uno que no, que tiene una, pues quizás en un momento dado de su vida, pues la traen las sillas, la traen las piernas amputadas, igual que en otro momento dado, pues me atrae las bragas anchas, ¿no? Pero que en lo largo de la vida lo sano es que podamos tener una sexualidad diversa, que se vea en un continuo esa evolución y esa amplitud y que no nos quedemos obsesionados solo por una única sexualidad. Y si así es, siempre y cuando haya respeto hacia la otra persona y la otra persona pues se sienta dentro de este marco del trato digno, ¿no? Que no han sido violados sus derechos, sus sentimientos. Y Bueno, solo para puntuar esta cuestión. yo en su día personalmente no profundicé más, de hecho había como alguna que otra web, igual que webs de contactos de todo tipo de personas, pues también hay como web de contactos de te ofreces como persona con discapacidad y hay devotees, ¿qué tal? Me dio un poco de miedo, nunca lo hice, el ponerme tal, el ponerme como ofrecerme, pero a ver, también por pura lógica, también es normal y lícito y si se hace desde el respeto y lo sano, que al mundo de la asistencia sexual y el acompañamiento, pues muchas personas que se quieren ofrecer como asistentes, por pura lógica, serán devotees también. Incluso es posible que alguno de vosotros lo seáis y no pasa nada, ¿no? Entonces, pues eso, pero bueno. Me parece curioso, digo, cuando hablemos en la tertulia, quiero preguntarle sobre los devotees, que en su día lo leí, no profundicé más, pero me pareció curioso. Y nada, por no quedarnos con esto, como decía, para despedir, aparte de daros las gracias y pediros perdón por al final la hora que se ha hecho, pero espero que hayáis estado a gusto. Y luego, pues la gente que la ha podido ver, también gracias por estar aquí. Lo subiremos aquí se queda automáticamente en Twitch subido, nada más acabemos para poderlo ver desde el principio. Lo subiré al canal de YouTube. Todas mis redes, igual que todos los canales, son TurboLover1984. Otro día hablamos de por qué es ese nombre. Pero ya se ha hecho tarde, lo hablamos otro día. Y nada, daros las gracias y pediros eso, si queréis como para finalizar, dejar algún tipo de mensaje, recalcar alguna cosa o simplemente hablar de vosotras, de vuestro trabajo, de la forma de contactaros, lo que queráis, vamos. Bueno, pues yo voy a ser breve. Como persona con diversidad funcional y también como persona que ama la sexología, la sexualidad y me dedico a esto, solamente recordar, tanto para las personas que tenemos alguna dificultad como para el resto que aparentemente no la tienen, que si se ponen en el lugar, al final somos todas personas, que es mi discurso de todo el tiempo, que se acuerden de esta frase y que todos tenemos las mismas necesidades, los mismos derechos y el mismo y desarrollo sexual necesario, tengas la dificultad que tengas o la situación que tengas. Y bueno, y ya que estamos con este tema, igual también lo dice Dimitri, pero nosotros hemos sacado, ya que aprovechando que Dimitri va a pasar un tiempo aquí en Valencia, un curso para formación de acompañantes, porque después de la pandemia lo paramos un poquito y ahora necesitamos
otra vez gente que quiera colaborar, así que si hay alguna persona que nos está escuchando y que le resuena este tema, pues que contacte con sexualidadfuncional.es o con el mail y encantadísimos de poder, de tener gente, ¿no? Para poder ofrecer este recurso. Y con esto ya, muchas gracias por, por invitarnos, Abraham. Muchas gracias a Gracias. ti. Por quien quiera, Dimitri, por ejemplo, para no Bueno, dejarte el último que... Pues ya no tengo nada que decir. no, bueno, tengo mucho que decir, pero respeto el resto. Em, pues a mí, yo voy a dar mi visión personal, ¿no? Siempre hablamos de injusticias, de derechos humanos y de necesidad social y de todo esto, pero para mí, yo no soy tan, como dirían, tan buena persona como las demás están allí, ¿no? Entonces, yo lo veo como mi curiosidad desde niño y desde que he empezado en este campo profesional y hablo generalmente en la terapia y en la sexualidad y la asistencia sexual, por supuesto. Em, Me interesa la sexualidad humana y el mensaje es que cuando hablamos de diversidad e inclusión, es que no es solamente tema de derechos humanos, es también tema de qué sociedad necesitamos y que empecemos a follar mejor. Entonces, incluir las personas en vuestras vidas para que eh, no nos quedemos en los prototipos modélicos que nos promociona la tele y cualquier otra historia de los anuncios y del capitalismo, porque el amor y la belleza está más allá que esto, ¿no? Que la cáscara. Y la puedes encontrar en todos lados e incluir personas en vuestras vidas que son diversas, lo más diversas, lo más alegría, ¿no? Más divertido. Y esto es más divertido, es como aprovechemos la diversidad y veámosla como un elemento enriquecedor de cada sistema social y no una excusa para segregarnos en grupúsculos de yo soy esto y tú eres el otro enfrente de mí, ¿no? Sino que somos mejor sería para todas y todes y todos ir a una sociedad que considera a todas las personas como partes iguales y que nos enriquezcamos de esta diversidad, ¿no? No también solamente usarla de vosotras y nosotros. Y, Me ha encantado y tu eso. mensaje en todas las partes, del follar mejor al otro. Y entramos De a eso debate. se trata, ¿no? Pero si entramos en el del debate de todos, todes, y eso Ahí está. que también me parece muy interesante, pero daría para estar hasta las 12 de la noche. Pero sí, eso otro día. Nada, Anaya, Monse, por vuestra parte. Vale, Monse. Vale. Bueno, voy a ser muy breve. Simplemente invitar a reflexionar a las personas que nos estén viendo a abrir más sus mentes, su imaginario social dentro de ese ámbito de la sexualidad y sobre todo también hacer un llamamiento a las políticas públicas para que llegue un momento donde se pueda regularizar la profesión, donde brinden también apoyos y recursos a estos proyectos que son súper necesarios y que no se pueden quedar en este cuento bonito donde solo lo conozcamos pues 4 personas, sino que realmente se dé más visibilidad y más proyección a nivel social. Anaya. Sí, Sí, totalmente. totalmente. Bueno, yo así como ya las compañeras, los compañeros ya han dicho prácticamente todo, me resta agradecer a ti, Abraham, por abrir este espacio que nunca es de más
De hecho, suma, ya nos gustaría tener espacios de estos por todos los canales televisivos. Ojalá, algún Sería día. seguramente que haría huella a nivel de la politización de las corporalidades, de las identidades, de las diferentes orientaciones, ¿no? Porque al final no solo hablamos de corporalidades y de condiciones visibles, sino que las políticas también arrastran las personas que expresan su erótica de manera distinta, ¿no? Y esto pues hay que remarcar. Y yo siento, y es un llamamiento a todas las personas que nos están viendo, a familias, entidades tutelares, que son muchas las personas que están institucionalizadas, y el llamamiento sería básicamente por apelar, hacer un llamado a, a que nos veamos a todas como seres con derecho a ceder y a compartir nuestra intimidad, a aprender a conocernos, a aceptarnos dentro de las diversidades, porque realmente es un poco como decía Dimitri, si conocemos y aceptamos la diversidad, seremos mucho más libres, mucho más plenos, ¿no? Y ahí sí que podemos hablar que vivimos en un reino de la libertad, de decisión, de donde podemos consensuar, donde podemos decidir, ¿no? Y creo que este sería lo que nos difiere del reino animal, el que podemos decidir cuando tener placer, no nos relacionamos en épocas de celos, ¿no? Y yo creo que esto es importante, ¿no? Lo que nos caracteriza como mamíferos, como humanos, es esta capacidad que tenemos de gestionar los placeres, con lo cual dar la oportunidad a todas las personas a tener espacios para la gestión de sus placeres, de sus corporalidades, es más que un derecho universal, uh, es, uh, es algo que debería de estar intrínseco como eslogan en todas las asignaturas del cole. Así que nada, espero que sean muchas las entidades tutelares, realmente con mujeres que acudan para conocerse, para disfrutarse más desde el ser sexuado que son. Así que nada, me quedo por aquí. Gracias por el espacio compartido con todos. Nada, gracias por mi partida para despedir. Gracias a vosotras por vuestro tiempo, por vuestro conocimiento. Si la gente que ha visto esto ha aprendido un 10% de todo lo que he aprendido yo esta noche, me doy por satisfecho de haber generado este espacio y pido perdón si en algún momento, que ha habido momentos pues, más serios y de más profundidad, no en ningún momento he querido frivolizar, pero me gusta tirar siempre un poco del humor, ¿no? Y darle un poco de humor al tema. Y bueno, muchas gracias por haber estado. Mando un besazo, un abrazo a todas y bueno, que sigáis en vuestra labor porque si no es por gente que en el movimiento asociativo lucha y es activista y está todos los días, no tendríamos los derechos que tenemos hoy en día las personas con discapacidad a muchos niveles. Y ojalá algún día se hable de estos temas, no en un canal de un humilde servidor de Twitch, sino en prime time en televisión, ¿no? Lo dicho, muchas Bueno, gracias. Gracias. Muchas Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas Le he dado, perdón, es que soy garrulo. Le he dado, estaban despidiéndose, le he dado sin querer a cerrar. Perdonadme. Nada, muchas gracias de nuevo. También a la gente que la habéis estado viendo y por mi parte, nada, simplemente deciros que eso se queda subido aquí en Twitch automáticamente. Lo subirá a YouTube. Entiendo que eso, mañana estará. Hoy para la gente que lo esté viendo en YouTube, claro. Y para siempre, para la eternidad. Y que al final, aparte de generar este tipo de contenidos, que me alegra muchísimo, la verdad, de haberlo podido tener. Me siento muy honrado. También, pues, luchamos por investigar nuestra enfermedad. El canal de Twitch es para darle visibilidad y para recaudar fondos para la investigación. Por lo cual, tanto si lo veis en directo como en diferido, debajo del vídeo tenéis los enlaces para poder colaborar y echarnos un cable. También suscribíos al canal, que con Amazon Prime es gratis, si lo queréis oportuno y os apetece apoyar el contenido para poder seguir haciendo
podéis seguir haciendo más. Y nada, por siguientes directos, como siempre, podéis seguir el canal de Twitch y podéis seguir mis redes donde lo voy anunciando. Turbolover 1984, como decía. Muchas gracias y buenas noches.